Seguimos con violencia, la materia de violencia que ¿Vamos a estamos orar? viendo. Así que sí, ya iba a eso. Ah, bien. Así que si alguien puede orar, por favor, para comenzar. No, que está lastimado en la cama. A ver, Osvaldito, ¿podés orar? Amén. Señor Padre Santo, bendice en esta hora, Señor, y abre nuestro entendimiento, Señor, para poder entender todo lo que la profesora está dictando, Señor. Te damos gracias, Señor, por este momento y este lugar, Señor, para poder aprender y aprender mucho más, Señor, para poner en práctica todo lo que aprendemos, Señor. Te doy gracias, gloria y honra a ti, Señor, y bendice esta clase, Padre amado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gracias, Osvaldo. Bueno. Vamos a empezar con una parte a continuación de lo que habíamos visto ya. Yo tengo hoy solamente y después la semana que viene voy a completar las otras 2 clases para concluir. Violencia doméstica. Este no lo habíamos visto, ¿no? Desarrollado. Comienzo a leer para quien quiere tomar apuntes. Violencia doméstica. ¿Qué es? Tipos, causas y consecuencias. La familia es la institución social que es concebida por la sociedad como un espacio de seguridad, pacifismo y calidez. La familia puede ser proveedora de apoyo, cariño y protección. Sin embargo, es uno de los núcleos en el que se puede sufrir un mayor número de agresiones. En parte, debido a la consideración de la familia y sus asuntos de carácter privado. En los últimos años, esta violencia que tiene lugar en el núcleo familiar se considera un asunto de salud pública que requiere de concientización y sensibilización por parte de la población. ¿Qué es la violencia doméstica? En algunos países de Occidente se empezó a hablar e investigar de la violencia que tiene lugar en las familias. En los años 70. Hasta entonces se trataba de un fenómeno invisible y considerado un asunto privado relativo a la intimidad familiar. Actualmente, la llamada violencia doméstica o intrafamiliar es considerada
y catalogada como un problema de salud pública, pero ¿qué es la violencia doméstica? La definición de violencia doméstica establece que es aquella violencia que tiene lugar entre miembros que pertenecen al núcleo familiar y al ámbito doméstico. En esta definición se incluye tantos personas vinculadas afectivamente o familiarmente con la persona agresora, como con las que convive, sin necesidad de existencia de lazos familiares. La violencia doméstica comprende aquellos actos u omisiones que atenten contra la vida, integridad, libertad o el desarrollo de las capacidades y personalidad. En la violencia doméstica existen dos roles diferenciados. La persona maltratadora, que es quien impone su autoridad y poder. Y la víctima, aquella que sufre el abuso. Normalmente, las personas más vulnerables a este tipo de violencia son niños, niñas, mujeres, personas ancianas y personas con algún tipo de problema físico, psíquico y o sensorial. Esta vulnerabilidad se explica debido a que la violencia doméstica generalmente implica un abuso de poder por parte de la persona agresora hacia la víctima o víctimas que considera vulnerables. La vulnerabilidad se asocia
a variables como edad, género y discapacidad. Aún así, la violencia doméstica puede ser ejercida por hombres y mujeres de cualquier edad. La violencia doméstica puede recaer sobre la persona que haya sido pareja, incluye violencia. En fin, el defensor tiene que mencionarle que yo hice un acta con niñez que también... Edgardo, por favor, fíjate que tenés el micrófono abierto, ¿eh? No lo abras. Vuelvo. La violencia doméstica puede recaer sobre la persona que ha sido o haya sido pareja, incluye violencia de mujer a hombre y entre parejas homosexuales. Segundo, hijos e hijas, personas mayores, hermanos o hermanas, menores con discapacidad o personas adultas con discapacidad, personas en situación de tutela o guarda en centros tanto públicos como privados. Y cualquier otro tipo de relación familiar no mencionada anteriormente. Ejemplos de violencia doméstica. Para entender mejor qué es la violencia doméstica, vamos a dar unos ejemplos. 1. Maltrato infantil, en el que progenitor, progenitores o persona cuidadora principal no atiende las necesidades básicas de alimentación e higiene del menor. 2. Cuando un hijo adolescente chantajea emocionalmente y agrede físicamente a sus progenitores. 3. También puede ser una familia que convive con una persona mayor y le extrae dinero. Estos son algunos ejemplos de violencia doméstica, para ayudar a entender mejor en qué consiste este fenómeno. Pero existen muchos más.
dada la complejidad de las estructuras de tipo familiar y los tipos de violencia que abarca. Diferencia entre violencia de género y violencia doméstica. Antes del 2004, en España, la violencia de género o violencia contra la mujer en las relaciones de parejas o exparejas se consideraba violencia doméstica. Roberto, cerrá el micrófono, por favor. En 2004, en España, se aprueba la actual ley de violencia de género, ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género. Por lo que la violencia contra la mujer por parte de la pareja o expareja masculina o relaciones afectivas similares deja de considerarse violencia doméstica y pasa a considerarse y denominarse violencia de género. La razón de la distinción entre ambos tipos de violencia se encuentra en que la violencia de género responde a un tipo de violencia estructural. Un sistema patriarcal o la existencia histórica de una desigualdad real entre hombres y mujeres, y la sufren las mujeres por el simple hecho de serlo. Asimismo, la violencia de género no se manifiesta únicamente en el ámbito doméstico, sino también en lo institucional y en el no familiar, como el acoso laboral, la violencia sexual, etc. En cambio, la violencia doméstica se refiere a las agresiones por relaciones familiares y o convivencia, cuya causa no es la posición de desigualdad de la mujer, sino la dinámica familiar. Es por ello que la violencia doméstica incluye las agresiones de pareja, de mujer a hombres y entre parejas del mismo sexo, tanto entre mujeres como entre hombres. Pero no la violencia del hombre contra la mujer, que es violencia de género.
la reivindicación de la denominación de violencia de género a la violencia contra las mujeres nace de la necesidad de visibilización de la misma como una violencia cuyo origen se encuentra en un sistema desigual y cuyas manifestaciones no se limitan al ámbito doméstico. Por tanto, la violencia contra las mujeres en cualquier ámbito y la violencia doméstica presentan diferentes etiologías o causas, mecanismos de funcionamiento y características, por lo que resulta imprescindible la diferenciación entre ambos términos para una prevención y abordajes específicos y efectivos. Tienes dos manos levantadas. Sí. Claudio. Escucho. Hola, profesora. Hola. Puedo entender que la violencia de género siempre es de hombre a mujer, en cualquier, ya sea de hermano o hermana. No al revés, de que la hermana, un ejemplo, la hermana agreda al hermano, o en el caso, claro, en el caso de mi mamá, ella grande, ya adulta, era agredida por su hermana, ¿ya? ¿Es igual en la violencia de género? No. Solamente No, se genera es solamente cuando el hombre agrede a la mujer, en cualquier... Exacto. Ok. Así está denominada. Lo que pasa, la otra es de violencia intrafamiliar o doméstica, la que es en familiares, y la que es o sea, con la gente que vive dentro del mismo techo, ¿no? Bajo el mismo techo, ¿no? Pero la de género es específicamente de hombre contra mujer. No sé por qué, porque género es, o sea, pueden ser los dos, pero bueno, así la han denominado y así con eso se simboliza siempre, con ese nombre. Maricel. No, también me llamó la atención eso. Justamente le estaba por preguntar eso mismo también. Y aparte, para la ley, ¿tiene el mismo peso violencia de género que violencia doméstica? Sí, son tipos de violencias distintas. Sí, claro, son tipos de violencia distintas, pero ¿tienen el mismo peso? O sea, qué sé yo, no sé, porque acá dicen los abogados, no, que le cambiaron la carátula por la ley de género. Hay chicos, Sí. por ejemplo, en Bower que se atienden a eso, ¿me entendés? Sí. Para decir, no, es violencia de género. Me parece que por ahí tienen como más salida ellas. Sí, Pregunto. porque es algo, entre comillas, nuevo, ¿no? Es algo o sea, la denominaron así, y como hay tantas ideologías hoy en día y tantas cosas que se hacen alrededor de esto del tema de los femicidios y eso, ahora le dan mucha más trascendencia, digamos, cuando dicen violencia de género, pero en realidad o sea, se le da igual, tiene la misma importancia a las dos, la familiar y la de género. No sé si me entendiste, Maricel. El tema es que siendo mujer y llevando una denuncia así, es tan
trascendental ahora que así lleves una denuncia mintiendo, quizá te van a creer más a vos que a la persona que estás culpando injustamente. Es así. Hoy en día sí, las cosas están así. Sí, se está viendo eso. Gracias por responder. No por nada. ¿Alguien más? No, nadie más. Bueno. Bueno. Violencia doméstica. 2 tipos. 1. Violencia de pareja. Comprende la violencia física, psíquica y o sexual de manera repetida por parte de una persona a otra, con la que está vinculada sentimentalmente de forma romántica. La motivación de esta violencia es ejercer control sobre la víctima, lo que causa daño a la persona abusada. Dentro de esta violencia doméstica de pareja se contempla ejercida la violencia ejercida por una mujer a un hombre y entre parejas homosexuales, sean pareja, expareja, haya o no convivencia. Esto es como algo, bueno, algo obvio, ¿no? Violencia de pareja se denomina también a la violencia de un ex hacia la pareja. Le han puesto tantos nombres y han ramificado tanto que, bueno, acá es violencia de pareja, pero en realidad si van a una causa es si el hombre mató a una mujer o lastimó a una mujer, es violencia de género. Y si la mató es femicidio. Violencia ejercida por progenitores a sus hijos e hijas. El también llamado maltrato infantil. Incluye todos los actos que puedan obstaculizar el adecuado desarrollo del menor. El maltrato infantil abarca tanto los actos de abuso como los de descuido u omisión que amenazan la integridad y salud infantil. Los actos pueden ser realizados tanto por parte de progenitores como de cuidadores principales o por cualquier institución que se haga cargo. En esta violencia, además de la física, la emocional y la sexual, se incluye la negligencia. La negligencia consiste en la omisión de acción
por la que se desatiende la atención básica necesaria del menor. La negligencia extrema es el abandono en la niñez que puede ser del tipo físico o emocional. ¿Se entiende esto? Esta violencia puede ser el no darle lo que necesitan los niños para estar saludables o los adolescentes, o directamente, para ser claro y criollo, ignorarlos. Están pero no están. El adulto viene de trabajar o según la clase de adulto, o por ahí está, o mira televisión, o juega a los jueguitos, está con el celular, y el hijo pasa a ser un adorno. Una planta. Se riega y ya está. O sea, se desatienden de la responsabilidad de que necesitan más que un techo para crecer saludables. Eso es violencia. Duele, pero es cierto. Violencia, esta es otra clase, violencia filioparental, está dentro de la violencia doméstica. Se trata de la violencia por parte de hijos o hijas hacia sus progenitores. O hacia las personas adultas que ejercen sus funciones como tal. Es una de las violencias que más ha aumentado en los últimos años. Las posibles causas específicas de esta violencia son los cambios en el funcionamiento familiar, dificultades normativas por parte de los progenitores, progenitores cada vez más mayores, evitación del conflicto en busca del equilibrio y armonía en el seno familiar, y el llamado síndrome del emperador, por los que los menores desarrollan cada vez más actitudes egocéntricas y tiranas hacia las personas progenitoras o a cargo de su cuidado. ¿Alguien tiene algún ejemplo sobre esto o quiere aportar algo? ¿O conoce casos de violencia de menores hacia sus padres? Bueno, yo soy remisera, ¿no? Y escucho muchísimos casos en el auto, ¿no? Tanto de todas clases de violencia. Y gracias a Dios puedo aportar muchísimas cosas, ¿no? Hasta ayudar también a hacer denuncias y todo. He llevado gente que no querían hacer la denuncia, pero bueno, lo he llevado a hacer denuncia, ¿no? Y los jóvenes creen que tienen el derecho de cobrar, por ejemplo,
Me decía un chico, no, que me dé lo que me corresponde de la pensión de mi mamá, ¿no? Mm. Y no, es de tu No, mamá. grave, sí que No, sucede. sí, Sí. sí, cosas así se escuchan ahora, en estos tiempos. Eso nomás. Maricel, para la Gracias. próxima vez levanta la mano, por favor. Gracias. ¿Alguien más? Miguel. Buenas noches, profesora, Dios la bendiga. No, Noches. yo vi un caso, pero distinto, en el cual se ejercía el derecho del niño. Inclusive la he acompañado porque hay instituciones donde se trata ese tema del derecho del niño y el niño tiene a partir de los 8 años inclusive derecho a elección con quién vivir. Por ejemplo, no quiere vivir con la madre, quiere vivir con el padre. Eso está tratado en base a médicos, o sea, psicólogos, abogados, que los entrevistan inclusive a las criaturas, les preguntan el porqué de no quieren vivir, por ejemplo, con la madre, porque no siempre la violencia es ejercida por parte del padre, digamos, del hombre. Muchas veces es ejercida por parte de la madre hacia el padre y hacia los hijos. Me ha tocado vivir esa experiencia y en la cual he aprendido justamente hace muchos años de que el niño tiene derecho sobre los padres a poder elegir con quién vivir o con quién estar, y todo tipo de agresiones que puedan ser en el núcleo familiar, que sería dentro de todo, calculo que una violencia de género en la familia. No solamente que a veces los chicos agreden a los padres, sino que muchas veces en este caso en una madre que maltrataba a sus hijos. Gracias. No, la verdad que no lo considero así. Por lo que estamos leyendo, no, no se trata de eso en realidad. Ahí no veo violencia, un tipo de violencia, sí, de la madre que maltrata. Bueno, eso también lo vimos hace un rato, que no solamente intrafamiliares de hombre, la violencia masculina, sino también a mujeres violentas, ¿no? Con los hijos. Y esto de los chicos que puedan elegir, no, no me parece por ahí en ciertos casos, no en todos, es una apreciación personal, un error del sistema, pero darles a elegir muchas veces, porque si bien los niños son respetables, no tienen la facultad clara de decidir. Y no me quería meter en este campo, pero mientras estaba usted hablando, me acordé de que le han dado a elegir a los niños el género con que ellos se sienten identificados y han elegido el género contrario. Y cuando empezaron a transitar la preadolescencia y llegaron a la edad, digamos, a una edad adolescente casi adulto, se han arrepentido mucho y en ese trayecto han hecho cambios irreversibles y han querido ir contra, digamos, con el peso de la ley contra los médicos que se lo hicieron, ¿no? Pero es cuestión también de estas leyes que tenemos. Así que, pero eso es una apreciación personal. Así que gracias. ¿Alguien más? Bueno, No, nadie seguimos más. entonces. Dale. Violencias a personas mayores. Este tipo de maltrato incluye las acciones voluntarias que generan un daño en la persona mayor y la inacción u omisión que le prive
de atención y derechos básicos. Se distingue entre la violencia física, psicológica y sexual, así como negligencia y violencia económica. La negligencia es el abandono del cuidado de las necesidades básicas de la persona. La violencia o abuso económico incluye acciones como apropiación y provecho de bienes económicos y materiales, falsificación y coacción en firma de documentos, etc. Los factores de vulnerabilidad de esta violencia incluyen ser mayor de 75 años, ser mujer, tener una discapacidad, así como la presencia de una enfermedad mental en la persona mayor. Violencia entre hermanos y hermanas. Hermanos o hermanas. Dentro de esta violencia doméstica, uno de los abusos menos visibilizados probablemente debido a que tanto padres como madres no suelen reconocerlo o identificarlo. No se identifica por los padres como violencia doméstica. Por lo tanto, presenta una mayor tendencia a ser negado. Se suele percibir una diferencia de poder entre hermanos o hermanas cuando existe esta violencia. Normalmente, debido al factor de la edad, las formas de violencia son similares a las del bullying. ¿Se entendió? La violencia entre hermanos o hermanas se asemeja al bullying. No se reconoce como violencia doméstica porque los padres no le dan mucha trascendencia, no le restan, digamos, importancia, gravedad.
Causas de la violencia doméstica. Y creo que vamos a terminar ahí. Para la próxima semana continuamos con las causas de la violencia doméstica porque ya estamos en hora de cierre de la clase, de finalización. Así que bueno. Muchas gracias por estar. Héctor, a ver quién puede hacer una oración. A ver, Verónica. Verónica, ¿podés hacer una oración de cierre? Gracias. Sí. Señor Jesús, Padre Celestial, Dios de poder, primeramente te queremos dar gracias porque tú estás aquí, estás presente. Te damos gracias por todo lo que estamos aprendiendo, Señor. Te damos gracias por, nuevamente, como siempre lo decimos, por los profesores, porque sabemos que tú estás con ellos, tú le estás dando las herramientas para que nos den a nosotros, Señor, y para que nosotros después la podamos poner en práctica, Señor. Padre Celestial, te pedimos que nos ayudes, Señor, a poder entender todo, Señor, y después ponerlo en práctica de la mejor forma, Señor, hacia otras personas, a saber cómo actuar, Señor, a saber cómo actuar nosotros, Señor, para que también nos vaya bien a nosotros en nuestra vida, por dentro y por fuera, para que podamos ser un verdadero reflejo tuyo, Señor, para que realmente muchos más se puedan entregar a ti, Señor, y que podamos ser de verdadera bendición. Sabemos que esto es algo que estamos por empezar, que desde este momento vamos a empezar un nuevo camino, Señor. No sabemos muy bien, hay muchas cosas que no sabemos qué es lo que más tú quieres de nosotros, pero sabemos que perfectamente que se van a abrir nuevas puertas. Te entregamos la vida de cada uno de los que estamos acá, Señor, en tus manos, Señor. Te entregamos nuestras mentes, nuestras manos, nuestros pies, nuestro corazón. Te pido, Señor, que nos estés limpiando, Señor, para que realmente podamos escucharte a ti, Señor, que es lo que más deseamos. Te entregamos todo en tus manos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, Verónica. Bueno. Muy bien, entonces. Si alguien tiene alguna preguntita antes que nos vayamos. ¿Algo que agregar? Bueno, nos despedimos entonces. Muchas gracias por todo, por estar. Nos vemos el lunes. Chao, nos vemos.